Hace una semana os traje aquí al canal un vídeo en el que veíamos unos cuantos productos de Temu y un vídeo que os gustó bastante y me habéis dicho, oye, ¿y por qué no haces más vídeos de estos y nos traes productos económicos, curiosos, nos dices cuál merece la pena, etcétera? Pues bien, me he decidido a traeros otro montón de productos de Temu que he probado para vosotros, algunos merecen la pena, otros por supuesto que no, y en este vídeo os voy a dar detalle de todos ellos. Así que nada, si queréis saber cómo son estos productos nuevos de Temu que tengo para vosotros, no os perdáis el vídeo. Bueno, desde lámparas curiosas, altavoces portátiles, hasta teclados en miniatura que podemos utilizar con nuestro teléfono móvil, todo eso es lo que voy a mostraros en este vídeo con estos productos de Temu que sin más dilación vengo a mostraros. Os voy a mostrar este altavoz Bluetooth que tiene una luz LED muy chula, que por eso me llamó la atención adquirirlo. Os voy a mostrar una lámpara con forma de astronauta que es capaz de proyectar un cosmos en el cielo de nuestra habitación, cosa que está súper chula. También os hablaré de dos lámparas Ambilight que van colocadas al lado del monitor para el nuevo estudio que estoy montando en el pueblo. Os hablaré de un altavoz para la ducha, un altavoz que es resistente al agua y que se puede pegar con una ventosa en los azulejos del baño. Os voy a hablar de estos auriculares inalámbricos que me han sorprendido en lo que a calidad-precio se refiere, súper baratos y súper chulos. Una cosa que quería tener desde niño, que son unos walkie-talkie, que además no necesitamos licencia para su uso, con batería, digamos que es de los productos más chulos que he adquirido en el Temu. También un teclado plegable que tiene sus más y sus menos, en este caso un teclado plegable Bluetooth que podemos llevar en cualquier sitio, mochila, bolso, etcétera. También os hablaré de un reloj despertador que podemos cambiar de color de forma muy fácil con un toque. Otro teclado, en este caso no es plegable, pero retroiluminado, con un aspecto muy gaming que me ha llamado mucho la atención y que quería compartirlo con vosotros. Un cable USB-C a HDMI que me va a permitir dejar de usar adaptadores cuando tengo que conectar el portátil a un monitor externo. Unos prismáticos plegables muy chiquitines y muy compactos para irnos de campo y observar aquellos detalles que tenemos de lejos. Una linterna súper pequeña, una linterna LED que teóricamente es muy potente. Veremos a ver cómo se comporta. Una tarjeta de memoria micro SD súper económica. Una regleta de enchufes que necesitaba, en este caso también con puertos USB tipo A para conectar ahí directamente móvil, tablet, etcétera, y con 4 tomas de enchufe. Además con un botón que permite el corte de electricidad, un cable USB-A a SATA que va a permitir conectar un disco duro para pasar los datos directamente a nuestro ordenador sin necesidad de carcasa externa ni nada, un botecito para llevar ahí limpiador que permite limpiar, valga la redundancia, las pantallas de móvil, ordenador, tablets que llevemos con nosotros, una pareja de adaptadores de corriente USB tipo C a USB tipo C, muy socorridos de tener en casa para cargar mil cosas, y en definitiva una serie de productos Temu que me han llamado mucho la atención y que tienen sus pros y sus contras que voy a compartir con todos vosotros. El adaptador USB-A a SATA ha sido un auténtico fracaso, ya que no funciona. Lo he probado en clase con un disco duro de 3,5 pulgadas, que es ese que veis ahí. Lo he conectado directamente a mi ordenador portátil utilizando un adaptador USB-A a USB-C y el disco no lo reconoce, con lo cual es un dispositivo que no voy a poder utilizar en mi día a día. No os lo recomiendo. He intentado usarlo con un disco duro de 2,5 pulgadas. Las luces LED indicadoras se encienden, pero tampoco es leído por el ordenador, con lo cual estoy muy descontento con este producto y no os recomiendo su compra. Luego la linterna es súper pequeña, fijaos, tiene un tamaño muy compacto. Esto me gusta mucho porque la podemos llevar en cualquier bolsito pequeño, etcétera. La podemos tener en casa en un cajón por si acaso se va la luz, llevárnosla de campo. Con una muy buena construcción, este sí que es un producto muy recomendable, me ha sorprendido bastante, muy sencillito de utilizar, funciona con batería, que además se carga súper rápido y tiene varios modos de iluminación. Tiene 3 intensidades distintas y luego tiene un modo SOS que por ejemplo nos puede venir súper bien si en un momento dado nos perdemos en el campo y queremos emitir esta señal. Otra de las cosas que sí que os recomiendo y está muy chula es la lámpara esta que proyecta un cosmos en el techo de nuestra habitación, una lámpara con forma de astronauta, en este caso tocando una guitarra, lo hay con una estrella, etcétera. Como veis la cabeza ahí imantada y se puede orientar en cualquier posición.
enfocando directamente al techo de la habitación. Viene con un mando a distancia que permite cambiar entre modos de brillo, intensidades, etcétera, con un cable de corriente. No viene adaptador, es decir, necesitamos un adaptador ya que no tiene batería, de los que tengamos por casa, móvil, tablet, etcétera. Y mirad qué nebulosa proyecta justo en el techo, está muy chulo, muy gracioso. Si tenéis niños en casa es una cosa muy chula porque lo podemos dejar por la noche mientras ellos se duermen y se quedan totalmente embelesados mirando el techo. Muy chulo porque se puede cambiar las formas, los colores y todo ello controlado con un mando a distancia de forma muy cómoda. Además tiene unos láser que proyectan unas pequeñas estrellitas, como veis, muy chulas, que se pueden activar y desactivar. Muy recomendable. Lo que no recomiendo que compréis es este reloj con forma de cubo porque no se ve nada bien, es decir, tenemos que inclinarlo un montón para poder ver los números. Si lo miramos de frente, la pantalla no se ve, además no viene con pilas, las tenemos que poner aparte. Eso sí, es muy vistoso, se puede programar, podemos ver fecha, hora, temperatura. Ahí podemos ver cómo cambiarlo de color con solo pulsar en la parte superior del mismo. Es una idea muy buena, pero como podéis ver es que prácticamente los numeritos no se ven, con lo cual es compra fallida. Es algo que no voy a poder utilizar lamentablemente. Para el nuevo setup sí que os recomiendo el altavoz ese que veis ahí, junto con las dos luces que van a acompañar a cada uno de los lados del monitor, que fijaos qué bien queda en el nuevo estudio que estoy montando en el pueblo, del cual ya os vengo hablando en algunos vídeos, dando un toque de iluminación muy personal y un sonido portátil muy bueno que nos va a permitir, por ejemplo, llevárnoslo a la ducha, a otra habitación, etcétera. Las luces vienen con un mando a distancia para controlarlas en remoto, un par de soportes que nos van a permitir colocarlas encima de la mesa y un único cable USB que va a permitir alimentarlas a las dos de forma simultánea. El altavoz es muy compacto, lo tenemos en varios colores, yo he elegido el rojo que para mí es el más chulo, con un cordoncito que nos permite transportarlo a cualquier parte y con los típicos botones de encendido, subir y bajar volumen, activar y desactivar la iluminación, etcétera. Ahí ya veis las luces colocadas a cada lado del monitor y con el mando a distancia las podemos cambiar de color, subir y bajarles el brillo, programarlas para que se apaguen pasado un tiempo, etcétera. Tenemos que apuntar con dicho mando a distancia a un receptor que tiene integrado el propio cable, que no veis en la imagen porque queda debajo de la mesa, pero es muy sencillo de utilizar. Y luego fijaos qué chulo el altavoz, estas luces LED que no había visto hasta ahora son como difuminadas y quedan fantásticas cuando reproducimos nuestra música favorita. Eso sí, no vamos a poder personalizar el patrón de luz. Os voy a dejar ahora para que escuchéis un fragmento de música y os hagáis una idea de cómo suena este pequeño altavoz. Antes de seguir, comentar que sois muchísimos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal todavía, y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a traer contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, os sigo contando sobre todo este montón de productos de Temu. Otra cosa muy chula son estos auriculares inalámbricos, que también los podemos elegir en distintos colores. Yo lo he elegido blanco y azul. Como veis, vienen muy bien embalados, plegables totalmente, con la posibilidad de colocarle una tarjeta micro SD, con conexión USB-C para carga. La autonomía es bastante buena. Obviamente no tienen una calidad excesiva, pero son unos auriculares que sí que merece la pena su compra. Además son regulables para adaptarlos a nuestra cabeza. Las esponjas son bastante suaves, no molestan para nada. Y el emparejamiento con el móvil es súper sencillo. Se hace vía Bluetooth. Tardamos unos segundos en llevarlo a cabo y he de deciros que suenan bastante bien. Es una pena que no lo pueda mostrar aquí en el vídeo, pero una vez colocados en nuestros oídos son bastante equilibrados para ser unos auriculares de gama baja. En este caso sí que os recomiendo la compra de los mismos porque fijaos, además se pueden plegar y los podemos llevar en cualquier bolso, mochilita de forma cómoda. Una de las cosas que me llamó la atención es este altavoz Bluetooth que es acuático, es decir, es para colocarlo en nuestra ducha mientras nos duchamos. Se puede cargar con cable micro USB
a través del puertecito correspondiente, tiene una ventosa para colocarlo en los azulejos de la ducha, una ventosa que he comprobado que eso sí es bastante segura y no se cae. Además, aunque se caiga, es un altavoz que pesa muy poco, no se va a romper. Y luego tenemos los típicos controles de play y pausa, encender, apagar, canción siguiente y anterior y conexión con Bluetooth y llamadas telefónicas. Tiene un micrófono incorporado por si por ejemplo estamos en la ducha y nos llaman, poder contestar la llamada. Yo he intentado emparejarlo con Alexa, lo he conseguido, pero he de deciros que el sonido es muy malo. No me gusta para nada cómo suena este altavoz, suena muy a lata. Bien es verdad que es un dispositivo muy económico, pero teniendo por ejemplo el Alexa en el baño, donde lo tengo colocado, prefiero mantener dicho Alexa porque el sonido es mucho mejor. Bien es verdad que la idea es muy buena, fijaos qué bien queda colocado en los azulejos del baño, no se cae, pero como digo, es un producto de muy baja calidad, con lo cual no lo recomiendo. Luego sí que me llamó mucho la atención este par de adaptadores USB-C a USB-C para tenerlos por casa. Dos adaptadores que aunque el cable no es muy bueno, es un poco recio, un poco rígido, pero bueno, como digo, se ven de bastante buena calidad, son muy recomendables porque además son muy económicos. Todos estos enlaces os los dejaré en las notas del vídeo y en un momento dado, pues como yo, los podemos utilizar pues para conectar alguna lámpara o algún dispositivo que requiera una conexión USB-C de este tipo. Luego un botecito muy cookie que nos va a permitir llenarlo con líquido limpia pantallas, muy compacto, totalmente reutilizable, con un tamaño ideal para llevarlo en el bolso, mochila como en mi caso, etcétera, y que por ejemplo lo podemos aplicar utilizando alguna de las gamuzas que tengamos en casa, pulveriza bastante bien y nos va a permitir limpiar la pantalla del móvil, como podéis ver ahí. Yo en mi caso voy a utilizar un producto que tengo en casa y como comentaba lo voy a llevar en la mochila para usarlo con el portátil, móvil, tablet, etcétera. La tarjeta micro SD es una tarjeta normalita que teóricamente aguanta una velocidad bastante buena. La voy a utilizar en la cámara que tengo para grabarme yo en el estudio. He elegido un tamaño de 64 GB, más que suficiente para poder grabar los vídeos que estáis viendo en el canal y sustituir a una que ya tenía anteriormente en ciertas ocasiones. Luego el cablecito USB-C a HDMI está muy bien porque os comentaba, me voy a quitar un adaptador de encima. Además un diseño rojo así muy chulo, se ve bastante bueno, es decir, un cable que se ve de bastante buena calidad. Este sí que es un producto recomendable y fijaos, me va a permitir conectarlo al portátil Mac directamente sin ningún tipo de adaptador y directamente a otra pantalla externa para tener dos pantallas de forma súper cómoda. Ahí tenéis un monitor portátil Lavis que os analicé aquí en el canal hace tiempo y que para ciertas cosas de mi día a día me viene de perlas. Luego aquí tenemos el teclado este pequeñito que es muy mono. Eso sí, la calidad es un poquito baja, es decir, es un teclado que está muy plasticorro, muy chino. Incluso fijaos que viene con batería ahí a cholón, digamos así, incrustada ahí como los móviles antiguos. Es decir, un producto que sí que se ve de una calidad regulera. Tal vez no lo recomiende porque es un producto que bueno, que tampoco es muy top, pero sí es verdad que en este caso pues te puede salvar para hacer una configuración inicial de un mini PC, que no tengamos teclado y ratón a mano, porque además trae trackpad integrado, un teclado que es de distribución inglés y que yo en mi caso, como os comento, lo he utilizado para hacer un setup inicial de una Raspberry Pi que necesitaba en casa para una movida wifi y en este caso me ha venido genial porque no disponía de un teclado adicional. Y hablando de teclado, este sí que es de mayor calidad, es un teclado mucho más robusto, mucho mejor construido y eso se ve nada más sacarlo de la caja. Además un teclado que ocupa muy poquito por ser plegable, también obviamente con batería como el anterior y que en este caso nos va a permitir por ejemplo usarlo con un teléfono móvil, en mi caso con un iPhone, y así poder escribir texto de forma mucho más cómoda. Si es que, por ejemplo, tenemos que escribir un párrafo grande o tenemos que escribir un documento y no tenemos que estar utilizando el engorroso teclado en pantalla que tienen nuestros teléfonos móviles, que para mí en este tipo de situaciones es un engorro. En este caso sí que es un teclado muy recomendable porque también veis que tiene un trackpad pequeñito en la parte derecha integrado y es muy cómodo de utilizar y muy compacto para llevarlo con nosotros a cualquier parte. Luego mi producto estrella son estos dos walkies que son súper chulos, tanto en diseño como en funcionalidad. Permiten varios canales y nos van a permitir en un momento dado comunicarnos con nuestros seres queridos
si por ejemplo hacemos rutas senderistas o estamos en casa y los tenemos en varias plantas, etcétera. Con respecto a la distancia, alcanzan más de 1 kilómetro sin ningún tipo de problema. Yo lo he probado en el campo y se oye estupendamente. Con puerto nano USB, eso sí, para carga, ya un puerto antiguo. Se puede regular el volumen. Además, con su adaptador en clip para llevarlo colgado en el cinturón, con LED de uso, con un sonido bastante potente, es decir, un producto muy recomendado y que tenía muchas ganas de tener en mi arsenal de chuches tecnológicas. Y ya por último, unos prismáticos muy compactos también, que además vienen con una fundita muy bien presentados, con su gamuza para limpiarlo. Estamos hablando de un 40-22, con lo cual tampoco es que tengamos una focal muy grande, pero en este caso, aunque tengan una buena construcción, permitan regular lo que es el enfoque para adaptarnos a nuestro enfoque de ojo, tengan una ruletita para enfocar la distancia que queremos, es decir, está muy bien la idea, son unos prismáticos estándar, pero no lo recomiendo porque noto que no son demasiado buenos, es decir, la imagen no se ve muy bien bajo mi punto de vista. Bien, es verdad que para un momento puntual sí que nos pueden servir, pero para un uso continuado es un producto que bajo mi punto de vista deja mucho que desear. Bueno, ¿qué me han parecido estos productos? La verdad es que Temu me está sorprendiendo mucho por la gran cantidad de cosas o de chuches tecnológicas, como yo digo, que tienen para vendernos. Unas caras si comparamos la calidad-precio, pero otras que están bastante bien y como ya habéis visto en el vídeo, os he ido analizando cuáles son las que merece la pena comprar y por supuesto cuál no merece la pena comprar porque sería una pérdida de tiempo y de dinero para vosotros. Os voy a dejar el enlace de todos estos productos en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno, pero por supuesto si necesitáis más información o cualquier otra cosita de alguno de ellos en concreto, algo que se me haya pasado a probar o que queréis que pruebe para vosotros, no tenéis nada más que dejármelo en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.